Bueno, buenas tardes. Como siempre, estamos pendientes de que los alumnos se comuniquen. Hemos tenido algunos problemas con algunos alumnos que se les ha perdido, por ejemplo, a Sabrina se le perdió el celular, entonces no se pudo comunicar, no pudo asistir a la clase de ayer. Eh, Algunos también han tenido problemas con el internet. En el caso de Brian, parece ser que ha tenido problemas permanentes con el internet. Tampoco se ha comunicado en los últimos 3 días. Y el personaje Duván también tuvo Duván Felipe, tuvo unos problemas personales porque pues lo echaron del trabajo y tuvo que empezar a salir a buscar trabajo, entonces no ha podido asistir también a todas las sesiones. Los otros dos personajes definitivamente nunca han asistido. Rodrigo y ni Pauli Alejandro. Ninguno de ellos dos ha asistido. Entonces, vamos a hacer una pausa en el video. Vamos a esperar que se incorporen los alumnos para que arranquemos esta clase de fundamentos de administración. Ahora sí. Bueno, buenas noches. Buenas noches. Entonces tenemos un video de lo que ya vimos ayer. Este es el primer video sobre la teoría humanista de la administración, el enfoque humanista de la administración. Vamos a ver a el profesor Elton Mayo, ¿cierto? Y su teoría humanista, precisamente él habla sobre, de ahí arranca inclusive el trabajo que ustedes tienen que mirar sobre la nueva felicitología en Harvard, que es el gurú Tal Ben Shahar. Entonces, esa es una tareita para mañana. Averiguan cuál es su teoría, cómo es su modelo, digamos, cuál es el modelo que está aplicando a las empresas y a las personas en general para el tema de la felicidad. Veamos hoy que es padres de la administración, otro padre de la administración. ¿Cuáles son los dos primeros padres de la administración clásica? A ver. Fayol y... Taylor y Fayol. Ok. Sí, señor. Frederick Taylor, administración científica, y Fayol, ¿no? Sí, señor. Ustedes hicieron un cuadro comparativo, ¿cierto? Entre Taylor y Fayol. Sí, señor. Sí, señor. Ok. Entonces, para que se acuerden, porque esto viene de ahí. Listo. Vamos. Padres de la administración, Elton Mayo, arrancamos. Hola amigos, hoy vamos a hablar acerca de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas en el mundo de la administración de empresas. Él es conocido por sus estudios del comportamiento organizacional en la planta de Harvard. A través de sus diferentes estudios llegó a la conclusión que la modificación de la iluminación de los ambientes de trabajo, así como la reducción de las jornadas de trabajo o la modificación de los tiempos de descanso o como la aplicación de variantes en los sistemas de pagos o incentivos no explicaban el nivel de productividad de los empleados. Entonces llegaron a una conclusión, siendo que son otros los factores los que están directamente relacionados al nivel de productividad de cualquier colaborador. La idea principal del sociólogo es modificar la teoría mecánica del comportamiento organizacional y sustituirlo por uno que considera los sentimientos, las actitudes y los aspectos motivacionales del recurso humano. Todo ello es conocido como la teoría de las relaciones humanas o la escuela humanista de la administración. Elton Mayo era de la religión cristiana y todos sus trabajos se iniciaron aplicándose en las iglesias y posteriormente fueron aplicados en los hogares y también en los trabajos. Elton Mayo afirmaba que el hombre no es una máquina como es considerado en otras teorías administrativas. Así que hoy en Yo Empresa vamos a hablar entonces de Elton Mayo, considerado como el padre de las relaciones humanas.
Elton Mayo nació en Australia en el año 1880, siendo un sociólogo industrial especializado en la teoría organizacional y las relaciones humanas. Él estudió medicina en la Universidad de Adelaida, Australia. Luego, en 1907, regresa a la universidad para estudiar psicología y filosofía. Se graduó con honores y luego fue profesor de filosofía en la Universidad de Queensland. Más tarde fue profesor en Norteamérica en la Universidad de Pensilvania y en la Harvard Business School. Sería justamente en Harvard, en el Departamento de Investigación Industrial que creó, en donde profundizaría sus estudios en el comportamiento del trabajador. Su interés primordial fue estudiar los efectos psicológicos que podían producir las condiciones físicas del trabajo en relación con la producción. Demostró que no existe cooperación del trabajador en los proyectos si estos no son escuchados ni considerados por parte de sus superiores. En 1927, en Western Electric Company, Elton Mayo, profesor de la Universidad de Harvard, y sus colaboradores realizaron estudios en la planta de Hawthorne, cerca de Chicago, acerca del impacto que puede tener las características físicas del ambiente de trabajo en el colaborador. Así se iniciaron una serie de experimentos y estudios que se prolongarían hasta 1932. Los resultados de los estudios de Hawthorne sorprendieron por igual a los investigadores y a los gerentes de la planta. Encontraron que las condiciones sociopsicológicas del ambiente laboral podían tener mucho más importancia potencial que las condiciones físicas. En los primeros estudios, los investigadores dividieron al personal en grupos experimentales que fueron sometidos a cambios deliberados de iluminación y en grupos de control, cuya iluminación permanecía constante durante los experimentos. Los resultados fueron ambiguos. Cuando se incrementaba la iluminación en los grupos experimentales, la productividad tendía a incrementarse según lo previsto, aunque los aumentos no eran uniformes. Pero la productividad tendía a seguir incrementándose cuando empeoraba las condiciones de iluminación. Y para complicar aún más las cosas, la producción de los grupos de control también tendían a mejorar, pese a que no se había hecho ningún cambio en la iluminación de estos grupos. Era evidente que alguna otra cosa, además de la iluminación, estaba influyendo en el desempeño de los trabajadores. En un experimento, un pequeño grupo de trabajadores fue puesto en un cuarto separado y se manipuló algunas variables. Se aumentaron los sueldos, se introdujeron periodos de descanso de diversa duración, la jornada y la semana laboral fueron acortadas. Los investigadores que ahora fingían ser supervisores también permitieron a los grupos escoger sus... Ese parte del video creo que es de una película de Charlie Chaplin, creo que se llama, si no estoy mal, La Fábrica. Es una de las primeras películas mudas, pero muy interesantes y bien simpáticas para que la vean. Andrés me recomendó una película. Sí, sí, señor. ¿Cómo es que se llama la película? Loco por Vos se llama. Loco por Vos, bueno. Yo voy a verla, me parece interesante analizar las cosas. Y Sabrina, ¿qué película así últimamente has visto interesante? Con respecto a qué tema, profe. No, en general, en esta pandemia, ¿qué más has podido hacer? Pues, profe, es que yo soy amante de las películas de terror. ¿De terror? Sí, por profe. Dios. Entonces, he visto varias, he visto la última de la masacre en Texas, la de Halloween, estoy viendo así como repetidas, la del Conjuro, siempre me gustó. Buenas. Y así. ¿Sí? Sí. Oiga, yo sí soy muy malo para esa vaina en las películas de terror, soy pero pésimo. Son buenas, son buenas. Sí, son buenas, son buenas. No, qué más terror que esta berraca pandemia. Ay, Dios. Bueno, pero entonces, y una normalita que te hayas visto y que te haya gustado. Familia al instante, se llama.
Familia al Es instante. muy bonita, sí. ¿Está en Netflix? Ni idea. La verdad es que yo no manejo Netflix ni Amazon ni nada de eso. Ya, ya, ya. Ok, bueno, esta película, voy a ver si vemos, es una película muy, muy simpática, a veces, esa está por YouTube. Voy a ver si de pronto la podemos ver un pedacito y analizarla. Este me parece interesante, la de Charles Chaplin. Mañana les cuento. Listo, profe. Ah, carajo, ¿esto qué pasó? Sus periodos de descanso y opinar en otros cambios propuestos. De nuevo, los resultados fueron ambiguos. El desempeño tendía a aumentar con el tiempo, pero crecía y disminuía de manera no uniforme. En estos experimentos y en otros posteriores, Mayo y sus colegas decidieron que los incentivos económicos, cuando se ofrecían, no eran la causa de los incrementos de la productividad. Pensaban que una compleja cadena de actitudes había afectado esos aumentos. Como habían sido seleccionados para recibir atención especial, los grupos experimentales y de control adquirieron una motivación grupal que los motivaba para mejorar su desempeño en el trabajo. La simpática supervisión había reforzado aún más la intensidad de la motivación. Los investigadores llegaron a la conclusión de que los empleados pondrían más empeño en el trabajo si piensan que la gerencia se interesa por su bienestar y los supervisores les prestan mayor atención especial. Ahí tenemos el famoso tema del salario. Ahí hay un salario económico y lo que se llama un salario emocional. Es decir, cuando el empleado se siente apreciado, se siente motivado, produce mucho más que, o es más motivador para que haya mayor productividad que cuando solamente se maneja un salario económico. Obviamente el salario económico es el principal incentivo, pues porque uno trabaja, ¿cierto? Para recibir su salario, pero la productividad siempre ha estado ahora en función precisamente del talento humano, o sea, de la motivación del talento humano. Hay muchas personas, como por ejemplo, no sé si se veían a la historia de Arturo Calle. Arturo Calle es una persona que se sienta con sus empleados, almuerza con todos, o sea, no es una persona, eh, digamos, en ese sentido prepotente y comparte mucho con su gente. Entonces, se siente muy familiar el ambiente y, y cuando una persona de cualquier nivel, digamos, de una organización, puede acceder como tan informalmente al gerente y dueño de la empresa, pues tiene una serie de cosas que él mismo lo dijo en alguna entrevista, se entera de muchas cosas y puede pensar cómo solucionar los temas desde allá y solucionar los problemas de forma integral para la organización, para los empleados. Hace poquito, no sé si vieron, él no ha despedido a nadie, le ha pagado a todos en esta pandemia. Sacó unos créditos, obviamente, de los fondos que salieron del COVID-19 para nóminas que también le tocó tomarlos. Pero definitivamente el personaje pues les ha ayudado a muchos empleados. Él les ayudaba inclusive antes de esta situación y tal, les ayudaba y les decía, usted tiene que tener su casa, usted tiene que tener su modo de movilización, su carro o lo que sea. Usted tiene que pensar en vivir bien. O sea, a sus empleados. Entonces, yo creo que sí, eso es más motivante muchas veces que la gerencia
piense genuinamente, ¿no? Porque pues la mayoría plantea que sí, yo quiero a mi gente y tal, pero lo que le importa es que produzcan, ¿no? No, no muchas veces que lo que está detrás de que ese ser humano con problemas, con fallas, con capacidades por explotar, por desarrollar también. Y entonces él ha hecho una serie de cosas también como capacitaciones, eh, o sea, motiva a los empleados de muchísimas fórmulas. Me parece que es un buen patrono y es un patrono genuino. eh, y por eso es exitoso también, ¿no? Es importante eso. Si es genuino y hace bien las cosas, por eso es que le va bien, no tiene problemas. El tipo ya, si quisiera retirarse, porque realmente le dejó la empresa a los dos hijos, y sobre todo al gerente, que es el médico. Era médico de profesión y todo, pero le dijo, no, pues véngase a trabajar aquí conmigo. Además, pues esta es la empresa de la familia, ¿no? Entonces, sí, el hijo que se esperaba, que era el otro, tal vez no lo está acompañando como quería él, pero el otro sí, el otro ya es el gerente de la compañía, el otro hijo también está trabajando. Y ahí acuérdense que eso viene una serie de cosas con respecto a las sociedades de familia. Hay una serie de protocolos que hay que seguir, hay una serie de protocolos que hay que llenar para poder hacer que perduren en el tiempo las sociedades de familia. Porque desafortunadamente las estadísticas indican que las sociedades de familia en la segunda y tercera generación las acaban. Es decir, los hijos que no están bien preparados, los hijos que no aprecian realmente cómo es el desarrollo de una empresa y de la creación de empresas. Eh, entonces, importante pues eso, tenerlo ahí en cuenta, ¿no? Bueno, y ojalá pudiéramos todos tener patronos como Arthur Street, como Arturo Calle. Bueno, seguimos. Este fenómeno recibió después el nombre del efecto Hawthorne. Los investigadores también concluyeron que los grupos informales de trabajo en el ambiente social del personal también tienen gran influencia en la productividad. Muchos de los empleados consideraban su trabajo como aburrido y sin sentido, pero sus relaciones de amistad con los compañeros de trabajo le daban un poco más de sentido a su vida laboral. Las conclusiones de Mayo fueron que la conducta y los sentimientos estaban relacionados muy de cerca, que las influencias del grupo afectaban de manera significativa el comportamiento individual, que las normas del grupo establecían la productividad individual del trabajador y que el dinero era un factor menos importante para determinar la productividad que los sentimientos y la seguridad de grupo. Estas conclusiones llevaron un nuevo enfoque humano en el funcionamiento de las organizaciones y el logro de sus metas. Mayo y los teóricos de las relaciones humanas introdujeron el concepto de hombre social, motivado por el deseo de establecer relaciones con los demás. Algunos estudiosos de la conducta, entre ellos Maslow y McGregor, sostuvieron que el concepto de hombre que se autorrealiza explica de mejor manera la motivación del hombre. Entonces, podríamos resumir los grandes aportes de Elton Mayo en los siguientes puntos. En primer lugar, él consideraba que la productividad del trabajador dependía de su capacidad fisiológica. Sin embargo, también dependía de las normas sociales y de la expectativa que lo rodeaba. En segundo lugar, él consideraba que el comportamiento del individuo se apoya totalmente en el comportamiento de grupo. En tercer lugar, Elton Mayo notó que los trabajadores que producían por encima o por debajo de las normas sociales perdían el respeto de sus compañeros de trabajo. Por lo tanto, su rendimiento estaba influenciado por estándares sociales. En cuarto lugar, las empresas pasaron a ser una organización social integrada por grupos sociales informales, los cuales muchas veces no encajan en la estructura organizacional formal de la empresa. En quinto lugar, Elton Mayo consideró que se debe tomar en cuenta al trabajador en la toma de decisiones, principalmente porque eso afectaba
sus relaciones humanas. En sexto lugar, Elton Mayo consideró que a mayor interacción del trabajador, mayor será su productividad. En séptimo lugar, a través de su experimento, él notó que todo cambio en la organización va a afectar el rendimiento del trabajador. Y en último lugar, él consideró que todo trabajador feliz va a ser mucho más productivo en la empresa. Elton Mayo murió en el año 1949 a la edad de 69 años. Sin embargo, sus estudios son de gran vigencia actualmente, principalmente en el análisis de los individuos, de los grupos, de las organizaciones y de las comunidades. Pues bien, amigos, esta es la vida de Elton Mayo y sus grandes aportes. Recuerda visitar nuestras redes sociales. Ok. Bueno, entonces, Profe, una preguntita. sí, cuéntame. Tenemos resúmenes hasta ahora de 3 videos. El que vimos el viernes pasado, el que vieron ayer y este de hoy, ¿sí? Sí. Ah, ok. Ya eso era todo. Pero entonces, de estos hay que hacerles el resumen y organizarlo. ¿Cierto, Andrés? ¿Cómo vamos? Andrés, que es el que ha estado más juicioso. Andrés. Bien, sí, señor. Pues aún no he comenzado con esos dos, o sea, estoy terminando de hacer el del muchacho ese que no leía muy bien. Sí, el que no leía bien. Es que no me acuerdo cómo se llama el video. Ah, Sí, sí. No, ese es sobre las teorías administrativas modernas, contemporáneas, antiguas, eso. modernas y contemporáneas. Estoy terminando de ese y ya comienzo. Hoy en la noche yo creo que comienzo a hacer el de este video. Listo. Vale. Entonces, a Sabrina, ya tienes ahí tiempo para ponerte al día, no te preocupes. Bueno. Gracias, profe. Lo importante, como siempre hemos hablado, es que aprendan, que entiendan, que puedan sentir pues que este profesor y todos los profesores obviamente le están aportando algo de conocimiento, ¿no? Eso es lo más importante. Dada la situación, obviamente, pues hemos sido un poco más condescendientes en muchas cosas. Y uno tiene que ser, pues, digamos, consciente de que no todo está bien y que hay una situación complicada y hay que apoyar a los alumnos. Eso no es que la universidad me haya dicho a mí, tienen que apoyar a los alumnos, no. Yo lo hago porque creo que esa es la mejor forma, más bien de que aprendan, de que apoyarlos, de que se eduquen, de que entonces, pero también tienen que dar de ustedes, ¿no? Ustedes tienen que hacer ese esfuercito de estar ahí, de conectarse a tiempo y de hacer las tareas, porque es que esa es la única forma de aprender. Bueno. Sí, señor. Bueno. Entonces vamos a ver, este video es bueno, de aquí yo saqué un resumen, un mapa conceptual que creo que ya lo monté, pero si no, vamos a revisarlo, bueno, lo reviso ahorita más tarde, si no se los mando por WhatsApp, es este mapa. Es este mapita, no sé si ya lo vieron, están ahí. Andrés, ¿sí ves ahí la pantalla? Sí, señor, ahí se alcanza a ver. Sí, pero ese no lo hemos visto. No lo hemos visto, pero entonces este mapa es el mapa resumen de esta teoría clásica de la administración, de este profesor Pacheco. Este me parece bien interesante que lo analicemos mañana, bueno. Sí, profe. Ok, Listo, entonces arranquemos con la teoría clásica de Henry Fayol y de Taylor, pero desde este enfoque con lo que está pasando actualmente.
sea, el tema neoclásico. En la administración de acuerdo a la teoría clásica. Bienvenidos a Administración 101 y comencemos. Profe, ¿le puede subir un poquito más al volumen? El volumen, espérate a ver. Uy, lo tiene todo. Al máximo. Es que en estos audífonos se escucha pues más muy No, y yo pasito. también escucho pasito. Es que él le puso de pronto de fondo una musiquita y eso es lo que de pronto le quita volumen. Mm, Pero tratemos de... Ah, carajo. Que no nos quedan sino 10 minutos para la primera desconexión. Bueno, sí, está en el 100%, pero bueno, sigamos. En una pasada ocasión estuvimos mostrando esto que era la línea del tiempo dentro de las teorías administrativas. Y hablábamos acerca de los aportes generales que cada uno de estos señores hicieron a la administración. Recordamos que empezamos por allá en el año de 1903 con el señor Frederick Taylor, la administración científica. Luego, en el año de 1916, con el señor Henry Fayol, la teoría clásica de la administración, que es lo que nos vemos el día de hoy. Luego, en el año de 1932, el señor Elton Mayo, con la teoría de las relaciones humanas. Luego, un periodo donde se conjuga la teoría estructuralista, que se divide en la burocrática y la estructuralista propiamente dicha, con sus representantes, el señor Max Weber y Amitai Zioni. Luego, en los años 50, aparece la teoría de los sistemas, con Ludwig von der Hafen, la teoría clásica, que son Peter Drucker y uno de sus exponentes más importantes. Y en los años 60, la teoría del desarrollo organizacional para dar paso a los 80 y más acá con nuevos enfoques de la administración, como la estrategia, responsabilidad social, calidad y resultados. Eso ya lo habíamos visto en una pasada ocasión. Y también vimos dentro de los aspectos generales en cuanto a la teoría clásica que su precursor fue Henry Fayol en el año de 1916, que hacía énfasis en la estructura y en la eficiencia, y que el enfoque de esta teoría era una organización formal, veía a la organización desde un punto de vista anatómico y estructural. Se establecieron los principios generales de la administración de acuerdo a la teoría clásica, se hablaban de las funciones de la administración que más adelante pasaron a ser lo que conocemos hoy día como el proceso administrativo, las funciones básicas o actividades industriales que son las técnicas, las comerciales, las financieras, de seguridad, administrativas y contables. Muy bien, eso ya lo hemos visto en un video anterior, en un video tutorial anterior acerca de las teorías administrativas. Vamos entonces a profundizar un poco más en la teoría clásica de la administración. Tenemos que el señor Henry Fayol es el creador de la teoría clásica, nació en Constantinopla y falleció en París. Se graduó de ingeniería de minas e ingresó en una empresa metalúrgica y carbonífera, donde desarrolló toda su carrera. Su principal expresión acerca de la administración es el famoso libro La Administración Industrial General, publicado en el año 1910. Allí él planteó toda su teoría y lo que él opinaba acerca de cómo debería ser la administración. Dentro de esto tenemos las 6 funciones de la empresa o de la industria que nos habla Fayol. Tenemos la primera, que son las funciones técnicas. Estas están relacionadas con la producción de bienes o servicios de la empresa. Tenemos la función comercial, que son aquellas relacionadas con la compra, la venta o el intercambio de bienes y servicios en la organización. Tenemos la función financiera, relacionadas con la búsqueda y gestión de capitales para el día a día de la organización. Tenemos la función seguridad, relacionadas con la protección y preservación de los bienes y las personas.
está la función contable, ¿El pollo? relacionada con los inventarios, los registros, los balances, los costos y las estadísticas que maneja la empresa. Y por último, pero no muy importante, tenemos la función administrativa. Esas son las 6 funciones de la empresa que maneja Henry Fayol, que podría uno también verlo desde el punto de vista de la departamentalización, ¿no? Entonces también podría uno tener por departamentos o por áreas esas mismas 6 funciones. Relacionada con la integración de las otras 5 funciones en la dirección. Las funciones administrativas coordinan y sincronizan las demás funciones de la empresa y siempre están por encima de ellas. Fayol argumenta que ninguna de las primeras 5 funciones mencionadas tiene la tarea de formular el programa de acción general de la empresa, construir su cuerpo social, coordinar los esfuerzos ni armonizar sus acciones. Estas atribuciones constituyen otra función a la que él designa con el nombre de administración y es donde se desprende lo que hoy conocemos también como el proceso administrativo. Entonces, estas son las 6 funciones de la empresa. Ahora, si vemos las 6 funciones del administrador, es lo que el señor Fayol encierra. A ver, ¿quién se acuerda de esa del proceso que ya lo vimos? Fue la primera clase, el proceso administrativo. ¿En qué consiste? La primera clase. ¿Se acuerdan de los pilares de la administración? ¿Cuáles son los 5 pilares de la administración? Andrés. Andrés, ¿en qué andas? Andrés se nos perdió. Disculpe, ¿cuál era la pregunta, profe? Que si se acuerdan del proceso administrativo, ¿se acuerdan que en la primera clase vimos los famosos pilares de la administración en el proceso administrativo? ¿De esta materia o de la anterior? No, de esta materia. De esta materia, ¿sí? Sí. ¿La pirámide de Maslow? No. Que era eficiente, ¿sí? No, los pilares de la administración estaban en una palabra que se llamaba poder. Los pilares de la administración, es el mismo proceso administrativo. ¿Ok? Tiene que ponerse a estudiar. Va a tocar hacerles examen para que estudie. Entonces, los pilares de la administración, ¿cuáles son? Tengo por acá anotados. Poder, que es planear o planeación, organización de O, dirección de D, ejecución de E y revisión o retroalimentación de R. Poder. Esos son los pilares de la administración, ¿no? Bueno, ya se va a descomunicar, entonces en 10 minuticos nos volvemos a conectar, por favor, Andrés y Sabrina, ¿bueno? Listo, profe. Listo, profe. Ok, ya nos vemos entonces. Listo.